La agenda de Gonzalo es muy ocupada y yo te agradezco, Gonzalo, has de venir cansadísimo, pero te agradezco bastante que estés aquí con nosotros esta noche, el martes de Divas, para platicar este proyecto. Ya Capcha decía, y Gonzalo, espérate, y ahí viene Gonzalo. Es un hombre de agenda y yo te agradezco mucho, Gonzalo. Gracias por pues, esta noche con nosotros. Pues, Gonzalo, el proyecto Pacific México Pacific. Estuvimos ahorita con los ambientalistas. Ellos trabajan en la parte sur, pero estuvo muy interesante el live platicando con ellos. Estuvimos viendo muchas cosas de las que desconocemos, eh, Buenísimo. pero ahorita, pues el proyecto en sí, tú tenías una situación, Gonzalo, estuvimos platicando, hiciste un TikTok extraordinario, o sea, resumiste así en sí lo que es el proyecto, pero sí nos gustaría escucharte de qué se trata. Creí, veo que no es conveniente para el país, pero bueno, ¿para qué le damos más vueltas? Tenemos aquí un especialista, mi estimado Gonzalo. Gracias, gracias por esta noche. No, al contrario, me quedo Rules. Y bueno, a todos, a Chirronga, a Capcha, a Mónica, Macarena, a todos que andan por aquí, incluso también los que nos están escuchando. Mil gracias por haberme esperado. Yo debí haber llegado aquí hace más de hora y media, pero bueno, el tráfico y como siempre los cierros no tienen palabra. Platicamos un poquito rápido si quieren de la parte de qué es y en qué consiste el proyecto y a partir de ahí si quieren vamos platicando las diferentes cosas. Como muy bien dijo Rules, ahí en mi perfil, ahí está una inscripción del proyecto, pero de todas maneras se los platico. Este proyecto es un proyecto bastante viejo, la realidad. Es un proyecto que compraron ex ejecutivos de la empresa que antes era El Paso sobre todo hacía ductos, sobre todo y gas natural, y la idea es que ellos querían traer gas natural importado, estoy hablando desde los 2004, 2005 aproximadamente, y la idea es que iban a poder llevar este gas natural, importarlo, para llevarlo al mercado, al lucrativo mercado de Nevada, prácticamente Las Vegas, que Las Vegas chupa energía como la mitad de México prácticamente, o sea, de ese tamaño. La idea, y ahí justamente este proyecto se cae literalmente, cuando la empresa Sempra, hoy conocida en México como Yenova, hace la expansión de su gasoducto North Baja, Baja Norte. Los que viven ahí en Tijuana, Mexicali, seguramente van a estar muy familiarizados con este proyecto. Ahí originalmente competían porque la planta de gas natural licuado de importación, que era Energía Costa Azul, pues obviamente ya tenía la infraestructura hecha e iba a poder hacerlo de mejor forma. Esa era la forma. Cuando les amenazan con una expansión, pues ya no tiene caso construir un proyecto desde cero, cuando el otro te va a ganar en costos y en tiempo. Pues simplemente el proyecto pum, desaparece. Sin embargo, pues la tierra no desaparece y ahí se quedó el proyecto parado, parado y parado. Cambia radicalmente el mercado energético cuando llega el fracking. Y el fracking significa que Estados Unidos, en lugar de importar gas natural de Australia, de Singapur, bueno, no de Singapur, de Indonesia, de Rusia, pues ahora tienen que exportarlo, sacarlo y sacarlo a lo bestia. Y en eso se dan cuenta de que, oye, a ver, todos los que ahorita están familiarizados con la parte de los Estados Unidos saben que no va a haber un solo proyecto desarrollado desde Seattle hasta San Diego, toda la costa oeste del Pacífico. Nunca se va a aprobar un permiso ambiental para poder construir esta infraestructura. Así que se les ocurre una idea. Y si este terreno lo volvemos una planta para tomar el gas de Estados Unidos, transportarlo a través de México y mandarlo a otros lugares. Estos otros lugares se llaman China, Corea y Japón. Corea del Sur, obviamente. Y la idea entonces se vuelve de tratar de hacer una carrera para ver quién es el que toma este gas natural y llevarlo a esos lugares. Es muy interesante porque tenemos que hablar del por qué se hace el proyecto. Bueno, y aquí vamos a tocar de refilón mucho lo que está pasando con CFE principalmente y por qué CFE es una cosa muy extraña. En este momento, la mitad de la importación de gas natural del país ocurre por dos ductos que están alrededor de Ciudad Juárez. Están importando alrededor de 3.600 millones de pies cúbicos diarios.
Estos ductos son los de mayor capacidad al norte de Ciudad Juárez y esos precios es tanta la producción que los precios son negativos. Y son negativos, no les digo de un solo día, han estado semanas, en algunas ocasiones hasta meses, en precios negativos. Y entonces lo que hace es utilizar, o la idea es utilizar los gasoductos de la CFE, utilizar los ductos que ya tienen construidos y llevarlos a Puerto Libertad, Sonora. Sería fabuloso que alguien tenga a la mano, a lo mejor Rules, tú te puedes encargar ahorita de ponerlo, un mapita de lo que es el Golfo de Cortés, porque ahorita yo voy a entrar después de hacer este tipo de cosas. Pues la primera y la más importante, y seguramente muchos de los que estamos aquí recordamos lo que pasó en abril, mayo de este año con las olas de calor, unas olas de calor durísimas y que en México pues nos llevó a los apagones. ¿Qué pasa? Ese día todavía me acuerdo mucho y ahorita no logro acordarme exactamente del qué día, 22 o 23 de mayo. Ese día los precios estaban en menos $7 en Oaxaca, que es lo que les decía al norte de Ciudad Juárez. Lo que hizo CFE es que importó el gas natural, hubo apagones y se lo vendió a sí mismo en $2.50. Ese día, con apagones, CFE se embolsó $21 millones, nada más por hacer la importación del gas natural y revendérselo a sí mismo. Esto mismo, para que sea una idea, ya en los precios finales de Corea, de Japón, ahorita les voy a decir el dato exacto para no recordarlo de memoria, es la gran ventaja de tenerlo aquí a la mano. Yo no le quiero mover aquí porque yo estoy transmitiendo ahorita desde mi celular. No le voy a mover, Gonzalo, y entonces se cae el live ese, en la torre. Pero a ver si alguna de mis compañeras nos puede apoyar con eso para ponerlo en lo que escuchamos. Una disculpa. No, al contrario. Pero fíjense, ahorita ya que estoy revisando aquí los precios, lo que sería ya ahorita ya la mañana de Japón y Corea están en $13.69. Okay. Eso es interesante porque aquí en México estamos vendiendo ese gas natural a $2.82. Estamos hablando de que es casi 5 veces, más de 4 veces lo que se vende en esos mercados. Es tan grande el margen de diferencia que cada buque solito va a estar llevando más de aproximadamente entre 200 a 220 millones de dólares cada barril, en este caso, cada millón de BTU que están llevando para allá. Es impresionante lo que están haciendo esos barcos. El problema es que para que sea muy rentable, necesitas hacer barcos extremadamente grandes, los más grandes que hay en el orbe, que son los Panamax, los Q-Flex y los Q-Max. Los Q-Max son esos tres, que son los que llevan el gas natural cuando se baja a menos 162 grados, se vuelve ya no en estado gaseoso, se vuelve líquido. Y eso ya se puede transportar como si fuera gasolina, agua, granos, cualquier otro material se puede llevar. Obviamente, para que valga la pena, para que sea rentable, tú tienes que utilizar estos barcos tan grandes. Aquí es donde entraba la parte rules de lo que yo les decía del mapa. Porque Puerto Libertad, y creo que por ahí alguien ya lo había mencionado, es una playa chiquitita, pero está muy arriba de Sonora. Y el gran problema es que pasas por áreas naturales protegidas, principalmente Isla Tiburón. Isla Tiburón tiene justamente, es un paso natural para parte de lo de las ballenas, es una parte de los ecosistemas más frágiles. Ahí cualquiera de los ambientalistas que andan por aquí también podría entrar a eso y platicarnos de la abundancia que tiene este ecosistema tan pero tan rico y tan pero tan... Una parte, Rules, que es bien interesante, cosa que no le he puesto en el video pero que se los quiero platicar, es que para obtener los permisos ambientales no sacaron uno nuevo, utilizaron el que ya tenían de 2003. Ese documento yo lo tengo, yo sé y lo he visto a muchísimo detalle. Es una cosa donde prácticamente, como era algo súper nuevo, pues prácticamente lo que dijo la autoría en su momento, estamos hablando de la parte de Fox, tenía que ver con que... muchas gracias por esas calaveritas, muchas gracias. Muy interesante porque de ahí de lo que tenía que pasar es que es prácticamente una autorregulación. Si chocas con una ballena, pues por favor avísanos. Oye, si estás haciendo mucho ruido, pues por favor avísanos.
y era prácticamente una autorregulación. Y ahorita, por ejemplo, como dice Edith Segunda, es una área protegida, es muy, pero muy frágil. Obviamente el hacer esto con el gran calado que tienen estos buques, pues el margen de error para que no ocurra una desgracia, pues es prácticamente mínimo. El margen de error no existe, es prácticamente insignificante. Lo cual podríamos estar diciendo de que México se aventura a un gran problema. Y ahí es donde, fíjate, Rules, una cosa que pasa, también chirronga a los demás, una cosa muy interesante que pasa es que México pues no se va a ver beneficiado gran cosa de esto, porque nada más va a haber lana para la construcción de un gasoducto, 700 kilómetros, va a haber lana en la construcción ahí en la planta de Puerto Libertad. Puerto Libertad es un lugar chiquitito, y la realidad es que te vas a dar cuenta de que toda esa riqueza de gas natural no va a quedarse en México. No tenemos una política de exportación de gas natural. No tenemos tampoco un precio de garantía en el gas natural aquí en México. Como va a ser un ducto prácticamente dedicado, todos los industriales mexicanos que tuvieran o que quisieran tener acceso a ese gas natural tan pero tan barato, no les va a tocar nada. Así que México, si no se pone las pilas, pues simplemente va a ser un trampolín para que los gringos, unos gringos, hay que decirlo, ay, mira, se me mandaron corazoncito. Estoy casado, perdón. Uno nunca sabe, mi esposa puede andar viendo, así que mejor lo sé. Aclaración de una vez, por si las moscas, sí. Por si acaso. Y por cualquier cosa. Bueno, y fíjate, es muy interesante, Rules, porque todo esto que estamos platicando, apenas la semana pasada salió una iniciativa en el Congreso norteamericano, en la Cámara de Representantes, para que se prohíba la exportación de gas natural a países donde va a ser reexportado. Eso prácticamente es México. Y México ya tiene uno de esos proyectos que es ahí en Altamira. En Altamira, otra empresa, New Fortress, le compra el gas a CFE, un gas que viene de Texas, nunca llega a territorio nacional propiamente, se queda ahí enfrente de las costas de Altamira, y hacen el mismo proceso. Lo reducen a menos 662 grados, lo vuelven líquido, lo embarcan en un bote, valga la expresión, y aunque parecería que deberían de ir a Europa, ahorita los precios en Europa, te voy a decir, están en $13. La verdad, muchas veces prefieren mandarlo ya sea en Europa, mandarlo a Rotterdam, o mandarlo, en este caso como lo hicieron, mandarlo a Corea. Es simplemente un negocio de márgenes. México simplemente se ha vuelto un trampolín para que alguien más haga proyectos, pero no se está generando ni industria, ni progreso, prácticamente nada. O sea, estamos siendo prácticamente como el que agarra y pasa y todos hacen lana y por acá, porque tú platicabas que esto, según entendí en el video que mandaste, hablabas del fracking tejano, llega a Ciudad Juárez, se hace el conducto, llega a Puerto Libertad, la planta que se hace el líquido, lo que platicaste tú ahorita, y uno pensaría, Gonzalo, bueno, pues la inversión, el negocio, oye, la lana, ¿no? Lo que vamos a hacer, pero pareciera que el negocio en sí como tal, por los precios, pues prácticamente es como cuando pasó aquella ocasión, ¿te acuerdas? Cuando salía más barato regalar el petróleo que venderlo, ¿no? Porque estaba saturado de ese tipo de cosas. Estamos hablando de algo similar, Gonzalo, en ese aspecto. Ya, para variar, ya estaba hablando en mute. Pero efectivamente, Rules, le estás pegando al tema e incluso el por qué los precios son negativos. Y es tanto el petróleo que está sacando básicamente la cuenca del Permian o la cuenca pérmica, cualquiera de las dos, que es la frontera entre Texas y Nuevo México. Para darles una idea, esa cosa ya está sacando cerca de 6 millones de barriles. México, como país, estamos apenas sacando 1.6 millones. O sea, están sacando prácticamente 4 veces de lo que México tiene. ¿Por qué? Pues simplemente por el fracking. Y pasa un fenómeno. Ese gas hay de dos. O lo avientas a la atmósfera y los gringos sí les ponen multas muy fuertes por hacer esto, o lo ponen a precio negativo y que se lo lleve quien se lo quiera llevar.
porque si no lo haces tendrías que cerrar los pozos. Si tú cierras los pozos, cierras la producción de petróleo y muchísimas de las compañías que están metidas en esa cuenca, pues prácticamente perderían hasta la camisa. En este caso, tiene más sentido que se lleven ese subproducto y a Estados Unidos le sobra gas natural para mantener la producción de petróleo abierta. Y eso es Gonzalo, importante para... Claro, dime, Cachas, dime. ¿se prohibió quemarlo el flaring en Estados Unidos o cómo estuvo? Porque México se gastó. No, fíjate, qué bueno que me preguntas eso. No está prohibido, como tal no está prohibido, pero si tú haces eso, te meten unas penas ambientales bien, pero bien grandotas. Así que simplemente no tiene caso hacerlo cuando lo puedes poner a precio negativo y que sea alguien más el que se meta. Llamada. Ya, vamos a esperar a Gonzalo. Porque Captcha decía, Aquí no, estoy, es un negociazo de la vida y no sé qué. No, no es cierto, no, no. Ahorita nos explicas, Captcha, de lo que estábamos platicando en aquel live. Ahora sí, pues con el que sabe, pues Gonzalo Monroy. A ver, adelante, Gonzalo, te escuchamos. Es debatible y si quieres luego te explico más al rato. Cuando termine Gonzalo. ¿Qué pasó? No, pues estamos esperando a Gonzalo que termine su explicación, porque tú tenías muchas dudas, Captcha. Tú decías, esto nos va a sacar de pobres y somos ricos. Yo Y no tenemos dije que eso, yo no dije eso. No Yo es no cierto. dije. A ver, ¿estamos bromeando o estamos hablando en serio? Yo ahorita estoy bromeando, estoy esperando que Gonzalo nos comente, pero tenías tú muchas dudas y sí fuiste los que dijiste. Porque yo siempre hablo en serio, ¿eh? No, 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 claro, claro, Captcha. Y yo siempre, ahorita que recuperemos a Gonzalo Monroy, siempre he dicho, pues bueno, hay que preguntarle al que sabe, ¿no? Y en este caso, si alguien Correcto. sabe de esto, pues es Gonzalo Monroy. Sí. En lo que recuperamos a Gonzalo, ¿cuál era tu duda, Captcha? Porque No, son muchas, son varias dudas, son varias dudas. Por ejemplo, los barcos no van a pasar entre la costa y la isla Tiburón, van a pasar del otro lado, o sea, del lado del Golfo, pues, propiamente. Y mi duda era de qué tamaño es la zona protegida, porque no creo que llegue hasta la península. Y otra cosa que quería aclarar, alguien mencionó de que el gasoducto iba a pasar por el mar, y no, este gasoducto en específico, no pasa por el mar, llega no, hasta el si puerto. llega hasta el mar, eso sí me Son, queda claro. son tres cosas, son tres eventos. El gasoducto que atraviesa Chihuahua y Sonora y llega a Puerto de Libertad, ese es uno. Dos, son las instalaciones, las dos plantas que me acabo de enterar, gracias a Gonzalo, que son dos plantas de licuefacción. Y el transporte del gas en los buques Sí. gaseros. ¿Qué es donde está el problema, Captcha? Ambiental. El problema donde está, con los buques es el problema. Por la cuestión que estaba diciendo Gonzalo, ¿no? De pues esa política que tienen de, pues ay, si pasa una ballena, pues ahí avísenle, ¿no? Y luego vemos cómo resolvemos. No, Y, no, mi pregunta es esta, porque esos mismos buques llegan a Ensenada, que vienen llegando a Ensenada desde los años 2000 a descargar. Y que yo sepa, no ha habido incidentes con las ballenas. a ver, vamos a ver. Entonces, mi pregunta es si hay algún estudio que nos diga de qué tan seguido chocan, que por cierto, la ballena jorobada o gris no está en peligro de extinción, estuvo, pero ya no está en peligro de extinción. Dos, ¿cuántos buques van a pasar? No, 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 no es que va a ser uno de 300 a la semana, no, no, no. Según yo, son de 2 al 3 al mes, no sé. Por eso le pregunto a Gonzalo. Claro. Ahorita se asomó, yo creo que tiene problemas con el internet. Si Ojalá son lo buques, otra recuperemos. cosa, que yo tengo entendido, los buques que son más peligrosos son los más rápidos, como son los ferries o los cruceros turísticos. Y esos cruceros turísticos recorren la península por donde están las ballenas a mucho más velocidad. Sí ha habido incidentes, hace poco le pegó un ferry, le pegó una ballena, le dejó unas cicatrices, no cicatrices, le dejó un daño ahí por ahí, no se murió la ballena, y nadie dice nada de los ferries y de los cruceros, nada, nadie, nada. Yo pienso que el problema va bien está en qué beneficio le deja el proyecto a México. Para mí ese es el quid de la cuestión, porque, bueno, en la construcción sí nos va a dejar beneficio. Y a la gente que tiene propiedades en la sierra y en Chihuahua,
conozco mucha gente que se ha beneficiado de ese tipo de proyectos. Porque no te dejan poquito dinero, te dejan millones de pesos. Que para la empresa es muy poquito, yo sé. Pero para la gente de los ejidos o de los municipios tan pobres de la sierra, es muchísimo dinero. O el Pero, gasoducto. a ver, creo que trae problemas de conexión, Gonzalo. Se me aparece, lo invito y no alcanza a subir. Esperemos que lo recuperemos ahorita. Que yo recuerde, hay ferry saliendo de Topolobampo, Mazatlán, Ujú. y no sé si en Sonora también haya ferries, en alguno de los No. creo que no. Y de aquí, haz de cuenta bien, pues bien, puede venir de Mazatlán, pero el de aquí es el que va a La Paz. Ujú. También de Mazatlán hay uno que cruza a La Paz, ¿eh? Pero Digo, no es, no es el mismo tamaño, Captcha, sí, sí. No, es más chico, pero ojo, es más rápido, va más rápido. Es Vamos a más ver, peligroso, Gonzalo, es más peligroso que un buque de gas que va pesado y más lento. Además, eso se puede regular, la velocidad a la que vaya el buque. Se puede decir, de aquí a aquí vas a correr a tantos nudos y de aquí a acá vas a correr más rápido. Y eso lo puedes checar por vía satélite. Bueno, ¿qué te parece si se lo comentas directamente a Gonzalo Monroy, que ya lo recuperamos? Captcha, tienes varias Sí. dudas y aquí está Gonzalo Monroy. No sé si me escuchó Gonzalo. No, es que literalmente quieren saber qué le pasó a mi tablet y ahora me tuve que pasar al celular, así que perdón. Oye, no, es que yo te digo que no es que yo esté a favor a muerte por el proyecto, pero tampoco estoy en contra a muerte. ¿Sí explico? O sea, para mí no se compara con lo del Tren Maya. El daño es mucho menor. Y para mí son 3 puntos. El gasoducto, que para mí, pues es hasta benéfico, por toda la gente que se beneficia, te digo, porque yo fui beneficiado por un gasoducto, por una fibra óptica, y conozco ejidatarios que salieron de pobres, gracias a que por sus tierras por sus tierras que eran puro monte, nomás servía para ganadería y muy rascuache, les cruzó un gasoducto por ahí aquí en la laguna, se llama el gasoducto, ay, ¿cómo se llama? Bueno, pasa un gasoducto por aquí, pues Tecajuili y Durango, y pues les Ajá. benefició. Yo digo que ahí sí beneficio, aparte que hay trabajo y lo que tú quieras, y mantenimiento. Es el de Gómez Palacio, el gasoducto. Sí, cruzó por muchos ejidos y a mucha gente le benefició. También muchos políticos abusones y cabrones, pero cuando menos los ejidos que yo conozco, la gente sí se benefició. Fue en el Ah, no, sexenio sí. de Felipe Calderón y de Oye, Fox. sí, no, y esa parte, fíjate, qué bueno que hablamos de la parte de lo del gasoducto. Son 700 kilómetros prácticamente desde Ciudad Juárez, cruzando una parte de la frontera entre Sonora y Chihuahua para llegar a Puerto Libertad. Y como lo dije, por eso fíjate, eso fue muy, muy claro. Más allá de la construcción del ducto y de las rentas por el espacio que son los derechos de vía, pues prácticamente no hay algún aprovechamiento, es minúsculo. Déjame darte nada más, porque ese dato sí me había preparado. Para sacar sobre todo en la vida del proyecto, estamos hablando que la contribución a los ejidatarios o a los tenedores de los derechos de la tierra es el 0.601%. Del proyecto. Pero ¿cuánto es en efectivo? Digo, Típicamente están $3,000 al mes, típicamente. de renta, pero por kilómetro. Típicamente lo que hace es al ejidatario. O sea, si es vamos a pensar, unas 6-7 hectáreas, Porque le vas aquí, a pagar que sea una cantidad importante. bueno, pues, no, porque bueno, te estoy diciendo, el proyecto que me tocó que en Gómez Palacio, le tocó más o menos a cada uno de dinero de la época de Fox, más o menos les tocaron 850,000 pesos, casi 1 millón de pesos por persona, No, más o menos eso les tocó. Y Fíjate, aparte les toca renta. es que ese es el punto. Y Además, y aún así es minúsculo en comparación de además cada del uno de proyecto, los proyectos. sí, yo sé que es poco para el proyecto, pero para la gente beneficiada no es poco, ¿eh? Yo te diría que sí, es extremadamente poco. Genuinamente es minúsculo para el tamaño que es esto. Es minúsculo. Genuinamente te lo puedo decir. Para sus economías. Es despreciable. No, lo estoy entendiendo. Sí. Lo que te estoy diciendo es de que ese tamaño es el proyecto, es despreciable, es chiquititito. Para el proyecto sí, pero para la gente no. Para la gente, Eso se lo podría pagar a la gente y no hacer el proyecto.
Eso quizás era la parte, porque aquí, idéntico a lo del Tren Maya, por eso es importante, muchos de estos daños pueden llegar a ser irreversibles. Ese es el gran problema. Un gasoducto no se compara con un tren. El daño. Depende, es que depende, fíjate, aquí el ducto, porque el ducto no tiene sentido si no está la terminal, y la terminal no tiene sentido si no está el ducto y si no está el acceso a los barcos. Sí. Porque si no está porque fíjate, aquí el punto bien importante es que te puedes hacer el tendido del ducto y lo podrías hacer por otras zonas. Eso es importante. De hecho, hasta les puedo platicar. New Fortress, Mexico Pacific, originalmente lo que querían hacer era sentarse con CFE y de a partir de ahí llevar justamente utilizar los ductos, principalmente el que se construyó de Ciudad Juárez a Sasabe y de Sasabe llevarlo a Puerto Libertad. Esa era la idea. El problema es de que CFE les dijo, a ver, tú no te vas a beneficiar de ese gas barato, yo ya tengo construidos los ductos, yo te vendo el gas. Pero ahí fue donde dijeron, no, yo lo que necesito es aprovechar los precios negativos, porque CFE fácilmente pudo haber dicho, yo te vendo el gas a $4, CFE diario se estaría metiendo millones de dólares y le deja todavía un muy buen margen a todo esto. Ahí es donde te das cuenta, Captcha, que se están yendo aborazadamente sobre el proyecto. Esto es de las cosas bien, pero bien interesantes. Y el proyecto el proyecto sí se podría realizar y el proyecto todavía tiene sentido. La parte más problemática de todo es Puerto Libertad. Y ojalá que algunos que tengan por aquí un mapa. Yo tengo un mapa, sí lo vi. Y Puerto Libertad está muy arriba. Ese proyecto, si de pronto lo bajaras a Topolobampo, se jala, perfecto, y no tendría ningún problema. Incluso para construir el rompeolas, pues, te podría ser muchísimo más sencillo. Obviamente, allá en el Mar de Cortés, pues el propio lo mejor. Hay un estudio sobre choques de buques, de este tipo de buques, o en general buques con ballenas. Se hizo en el proyecto liderado por BP, por British Petroleum, en Tangú, allá en Indonesia, porque también es una ruta de ballenas y de otras especies. De tortugas, si mal no recuerdo, era la más problemática, la tortuga. Y genuinamente tuvieron que cambiar la salida de los buques para no afectar esa ruta. Lo cual muestra que cuando quieres hacer bien un proyecto, sí se puede. Solamente que aquí se están viendo bien, pero bien atascados. Hay que ver. Oye, otra cosa, ¿de qué tamaño es el área protegida? ¿Qué significa eso de habría que ver? Habría que ver de qué tamaño es el área protegida de Isla Tiburón. ¿Hasta dónde? Hay varias. Es que hay varias. Hay varias, exactamente. Son varias, porque tienes la vaquita marina, tienes a donde llegan las ballenas, tienes ¿cómo se llama el otro? Es que se me van los nombres. La vaquita marina creo que está más al norte, no está más cerca de San Felipe. Es un poquito más al norte, hacia la parte de Puerto Peñasco, un poquito más al norte, pero, y ahí hay una parte complicada, sí ha llegado históricamente a haber avistamientos cercanos a Puerto Libertad. Esto, estoy hablando de 2005, 2007, por ahí. Pero Gonzalo, tú lo dijiste muy bien, tú lo explicaste muy bien, o sea, aparte de la infraestructura que se tiene que hacer, es la entrada de los buques, que son enormes, por esas áreas ya protegidas. O sea, estamos hablando de derrames de diésel o de lo que usan los buques y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, los buques estos trabajan con gas, ¿no? No usan diésel. Lo que sea. No todos. Los de última generación se utilizan este gas natural, pero obviamente aquí hay que mencionarlo muy claramente. En la zona sí hay mucha pesca de todo tipo. Sí. Y sí, obviamente van dejando su diésel ahí, obviamente, pero aquí estamos hablando de buques pero tan grandes que obviamente los efectos son considerablemente mayores que los que puede ser de lo de la pesca tradicional. De nuevo, sí se puede hacer. Y el proyecto genuinamente puede jalar, incluso si me preguntas a mí, con mejores economics en esta parte. O sea, CFE, hasta lo tengo entendido, también apoyaría realizar esta parte, pero llevándose una tajada. Sí, claro. Decirlo,
Sí, sí, pero aquí de nuevo, si estás de pronto teniendo de menos $7 y estás vendiendo a 13, estás llevándote $20 por cada millón de BTU, lo cual en un barco que le caben 244,000, pues estamos hablando, si los números no me fallan, de 400, casi 450 millones de dólares en cada buque. A ver, por eso, a ver, es un gran negocio, ¿verdad? Aquí la pregunta es ¿por qué no le dan la oportunidad de que entre en ese negocio? Pues puede entrar una fibra mexicana, o podría incluso el CFE, pues a tener socios mexicanos que se beneficien también del proyecto. Y también, ¿por qué no se negoció que un acceso al gas que va a llegar a Puerto Libertad? O imagino que va a pasar cerca de Hermosillo, ¿no? Más o menos, no tanto, pero te voy a ser sincero, el gran problema es de que la empresa no ha querido hacer eso. No O se sea, hace. te lo pongo porque ese ducto, por ejemplo, el ducto, es un ducto que originalmente, idealmente, debe ser un ducto de acceso abierto y de que se pudieran beneficiar varios industriales o alguien que esté sobre la ruta, construyendo incluso algún pequeño ramal. ¿Y por La qué empresa aprobó el dijo, gobierno? Porque lo aprobó el gobierno de AMLO, ¿no? Lo aprobó el gobierno de AMLO, ¿no? el ducto todavía está en esta parte como entre comillas, porque todavía está a punto de hacerse, pero todavía no se hace, ¿Qué es lo que han porque todavía aprobado? no tienen todos los permisos. ¿Qué es lo que han aprobado hasta ahorita? La planta. La planta. ¿Ok? La planta. No, pues si se Y ponen en ese plan, pues francamente, pues no. porque aparte, Pues es lo que te fíjate, están están haciendo el diciendo, ducto de Capcha. usos. No, a ver, estoy preguntando porque no sabía, No, Martín. no, pero Es a que- ver, es que fíjate, a ver, la Yo situación escuché el que pasa- video de Gonzalo. Sí, Capcha, pero a ver, es que tú le preguntas a Gonzalo, da media respuesta, le vuelves a preguntar otra cosa. O sea, está bien, aquí estamos para aprender. Ya he hablado Las con dudas Gonzalo son antes. bienvenidas, pero dale chance a Gonzalo de contestar, pues para que todos nos enteremos de qué está pasando, porque Capcha, no todos estamos enterados de esto. un elemento bien importante, y eso es bien importante mencionarlo, es que la empresa incluso lo trató de hacer de que el ducto fuera de usos propios, para no compartirle absolutamente nada a nadie. O sea, la propia empresa están haciendo, y también porque conozco quiénes están detrás de los proyectos, es gente que o gana todo o se chinga a todos. O sea, es una cosa que no jala, no jala. Digamos Y ya que para no- que yo me meta un proyecto de decir esta cosa no se debe hacer si no se ponen las pilas, eso es rarísimo. No es alguien que colabora con, bueno, a veces digamos que colabora de más, como Slim. Para nada. Ok. Oye, y los de New Fortress, esos sí están colaborando bien, eso está trabajando bien, se va a beneficiar. Sí. Sí, lo están haciendo con CFE, ahí sí de pronto le dijeron, a ver, de cada buque a ti te voy a dar el 15-20%. Y es muy razonable, jala. Ok. Ahí fíjate, ahí tienes obviamente la parte del puerto, está sobre alta mar, sí tienes algunas afectaciones, sí, pero es dentro de la parte programada porque tú sabes muy bien que la parte de Altamira, toda la parte de Corpus Christi, la parte de Galveston, pues es un cruce industrial muy grande. Ahí la afectación ya está hecha. ¿Cuántas plantas de licuefacción tienen en Texas actualmente? Uy, hay 4 ya funcionando y hay 7 a punto de ser aprobadas. O sea, y está en Pero hay que decirlo, Biden puso ahí una cláusula así como una pequeña moratoria. Estúpido, pero bueno. Es que tienen un problema de gas en Texas. Bueno, Estados Unidos. No, pero nada. Déjate, No, de sobra. No, por eso tienen un problema de exceso de gas natural. Exacto. Sí, de exceso sí. Y de hecho, para ellos es negocio que México le compre todo lo que quiera comprar México. Le resuelve un problema. Otra cosa, este tipo de buques también llegan a Ensenada, o llegaban a Ensenada. Van a llegar, exactamente. Yo ya los he visto llegar a Ensenada, ya los he visto llegar a descargar. Exactamente. Y que yo sepa, no ha habido incidencias. Fíjate, ahorita algo que dice aquí Rip Wheeler, y es importante exactamente, Pensilvania tiene muchísimo gas, y de hecho ahorita ya juega toda esta parte de la discusión de sobre todo de Kamala Harris, que decía que ella se oponía al fracking, pero si ella se opone al fracking va a perder Pensilvania y con eso pierde la gubernatura, y obviamente hay que entenderlo, que ha sido extremadamente beneficioso para los Estados Unidos poder hacer todo este tipo de cosas.
ahorita respondiendo tu parte de Baja California Captcha, hay que entenderlo. Aquí, ese proyecto, especialmente el de Sempra, el de Energía Costa Azul, ese se llevó mucho tiempo, pero hicieron un trabajo de ingeniería maravilloso. De hecho, tienen el rompeolas en mar abierto. O sea, la infraestructura para hacer la corriente la pared hacia abajo, si mal no recuerdo, son como cerca de 80 y tantos metros. Es una obra de ingeniería bien, pero bien hecha. Yo lo Ahí visité. sí se puede hacer. Yo lo visité. Es bien padre. Sí, no puedes entrar con nada en tu ropa o zapatos que tenga metal. Tiene que ser todo sin metal. Ni zippers ni Y es bien botones. interesante porque de las mayores opositores, por ejemplo, a ese proyecto, el de Baja California, fueron los del campo de golf, curiosamente. Está a un lado. Está atrásito. Sí, te digo, y ya si puedes. ¿Qué es más peligroso, la descarga o la carga de ese tipo de barcos? Y fíjate, qué bueno que me haces esa pregunta. Históricamente son operaciones muy seguras. Históricamente son muy seguras. Sí. Son muy, pero muy poquitos los incidentes que han ocurrido a nivel mundial en toda la historia. De pronto te diría que son como 11 o 12 accidentes de una tecnología que está desde 1954. Es una tecnología muy segura. A ver, espérame, Captcha, porque mira, está RIP, bueno, todavía es que le hablaba muy bien, está bien, están muy interesantes las preguntas, pero pues vamos a ver si ellos no quieren, si no, pues continuamos, pero dale chance a que conteste Gonzalo. Contesta, ya he hablado con él antes, ya me conoce, Martes. Ya sé, pero estamos con Gonzalo Monroy para platicar con esto, ¿sí? Y cuando empieza a dar los datos, que casi te puedo decir que la mayoría de los que estamos en el live no conocemos, como tú, Captcha, que tú sí te informas muy bien, debo reconocerlo, Rick, y quizá también. Entonces estamos escuchando y no dejas acabarlo, pues para nosotros también entender un poco de lo que es esto. Está muy interesante lo que es, pero vamos a ver si hay otras personas que tengan alguna pregunta. Si la tienen, por favor, levántenos la mano y con todo gusto les damos el micrófono. Ahorita que lo suelte Captcha, si gusta, también Captcha, pero bueno, adelante. Nomás dale chance a Gonzalo que conteste, mano, pues para que nosotros poder aprender, ¿no? Un poco más de lo que están discutiendo en este aspecto, discutir en el aspecto de platicar y aprender todos, ¿no? Mi estimado Captcha, gracias. Te estoy escuchando. A ver, Rip, ¿tenías tú algún comentario? ¿Tenías alguna pregunta? Sí, buenas noches. Dos preguntas para Gonzalo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenas noches. Hola. La primera pregunta, no sé si ya tú te diste cuenta o sepas de la propuesta de ley que mandó el senador en Estados Unidos que quieren aprobar, Dan Sullivan. Si es así, si esa propuesta no, si ese proyecto de ley se aprueba, bye a la de México Pacific. ¿Tu opinión? Sí, efectivamente. De hecho, bueno, si quieres respondo rápido a eso y ahorita pasamos a la otra. Sí, de hecho lo había platicado hace ratito de justamente esta iniciativa. No tiene realmente muchas posibilidades de pasar, pero viene teledirigida, totalmente. Viene teledirigida principalmente a México Pacific, porque es un proyecto donde literal, o sea, esta parte que le platicaba a Captcha, de que se están viendo muy aborazados, que ni siquiera están compartiendo lo que puede ser la riqueza de este proyecto, y a cambio pueden prácticamente tener una impunidad gigantesca para hacer un daño, potencialmente hacer un daño muy importante. Y no ha pasado desapercibido, y de hecho justamente este senador, de hecho si mal no recuerdo, creo que era de la Cámara de Representantes, que a lo mejor ahí me equivoqué. Senador. Senador, efectivamente. Pues simplemente llevaría dedicatoria para que este tipo de cosas pues no las hagan. Eso es importante mencionarlo porque únicamente es para proyectos que utilizarían a México para la reexportación del gas gringo. O sea, no es que México le vayan a cortar el gas, porque eso significaría que en 3 días todo el país está a obscuras. Obviamente, afortunadamente no es el caso. Pero sí, ya esa parte ya la hemos platicado y sí va teledirigido para estos manchados. Ahora sí, ¿cuál era la segunda? La segunda pregunta es acerca del litio.
sacaron un documento, los de, ¿cómo se llaman estos muchachos? Rocky Mountain, creo. No recuerdo bien el nombre, ahorita estoy medio dormido. Y interesante lo que ellos dicen. ¿Tú crees que esa técnica la pueden emplear en México para atraer litio? A ver, déjame darles un poquito de contexto y ahorita te respondo tu pregunta, pero es una buena pregunta. Ahorita lo que está preguntando Rip es que han aparecido, y de hecho ahorita se está empezando a hablar mucho, digamos que es los jugositos, si lo queremos llamar de esa manera, de que gran parte del agua que se reutiliza o en el proceso que sale de lo del fracking está trayendo grandes cantidades de litio. Esa es la verdad de las cosas. Pues está saliendo del propio subsuelo en las operaciones del fracking. Obviamente esto cambiaría totalmente los economics y en una de esas pues se dan cuenta que ya no están comprarle litio a Chile o a Australia o ir a rogárselo a China, sino que el propio Estados Unidos